en la mira con Miroslava Sánchez. Porque aquí tenemos el tema, un espacio de análisis y debate político. Hace 6 años sabíamos que el pueblo de México había despertado. Lo sentíamos en todo nuestro país. Teníamos la duda de si una vez más iba a haber un fraude, porque habíamos vivido el fraude del 88, el fraude del 2006, el fraude del 2012, y cuando esa noche tuvieron que reconocer por la fuerza del movimiento y del pueblo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los momentos más felices, no del movimiento, sino del pueblo de México. Yo digo que este 1 de julio hay que ponerle un nombre, porque es una fecha histórica ya. Y yo digo, les propongo varios nombres. Puede ser el Día de la Revolución de las Conciencias. Puede ser el 1 de julio, el Día del Triunfo del Pueblo. O puede ser el Día de la Verdadera Democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias. Ese día triunfó no solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas, histórico, y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta. Basta al viejo régimen neoliberal. Basta a gobiernos que se dedicaban a servir a unos cuantos. Basta de convertir los derechos en privilegios. Basta de privatizar los recursos públicos y los bienes de la nación. Dijo el pueblo de México basta y comenzó a escribir una nueva historia con un gran dirigente, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo basta a la mentira y se comenzó a construir una verdad distinta. Dijo basta a esa historia de saqueos y se empezó a construir un momento distinto en nuestro país. Miren lo que ha ocurrido en estos 6 años. Por supuesto, lo que conocemos, pero lo que significa también de fondo. La pensión universal adulto mayor. No solamente es un programa de bienestar, es un nuevo derecho social establecido en la Constitución de la República. El apoyo a las personas con discapacidad, que lo vamos a poner como un nuevo derecho en la Constitución de la República. La beca a todos los jóvenes de preparatoria, hombres y mujeres. El Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo son programas sociales, son nuevos derechos del pueblo de México. Porque en realidad el 1 de julio de 2018 quedó atrás el viejo modelo neoliberal, que no solamente
representó corrupción, saqueo, sino que quiso convertir los derechos en privilegios. Y a partir del 1 de julio y formalmente del 1 de diciembre del 2018, el pueblo de México comenzó a recuperar sus derechos. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la educación. Empezó a construir una nueva historia. Y estos 6 años se ha construido no solamente esos programas sociales, sino el significado. Hoy decía el presidente en la mañana y lo ha dicho en otras ocasiones, lo que significa que 30 millones de familias reciban un apoyo del gobierno de México. Pero no es solamente un apoyo, significa la transformación del presupuesto público que servía para unos cuantos al presupuesto público que sirve para todos y para todas. Significa cambiar el modelo. Y ahora tenemos un modelo que le llamamos el humanismo mexicano. No lo tiene ningún país en el mundo. Es un pensamiento profundo de nuestro pueblo, de nuestra historia. No sé si han leído el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el capítulo del humanismo mexicano sustenta este pensamiento en 2 brazos, o en 2 piernas, o en 2 pilares, en lo que significa nuestra historia profunda de los pueblos originarios, lo que significa esa cultura. Decía yo ayer o hace 2 días que tuve la oportunidad de ir a la inauguración del Museo de Etzna en Yucatán, Campeche, en Campeche. Decía, fíjense, la cultura maya, 16 siglos. Pero no solo eso, la cultura maya sigue existiendo. Es la resistencia, es la fortaleza de nuestra nación. Es decir, ese humanismo mexicano que ahí el presidente lo sustenta. En la historia de los pueblos originarios, su fortaleza, y también en la historia de México y los héroes y heroínas que nos han dado patria. Pero digo yo, y lo dije durante toda la campaña, que el humanismo mexicano se sustenta en principios, en causas de nuestro movimiento, en una causa fundamental que no puede ser más humanista que la frase, que la oración, que el pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres. Sí se sustenta en nuestra historia profunda y en los héroes y en la riqueza de nuestra historia, pero se sustenta en este gobierno que ha encabezado el presidente durante estos 6 años, que dice también esta frase juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí se sustenta en nuestra historia profunda, pero también se sustenta en el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esos son los principios del humanismo mexicano, los principios con los cuales ha encabezado el presidente estos 6 años, que se traducen en los programas de bienestar, en los nuevos derechos sociales, pero también en la recuperación de lo que significa el Estado mexicano. Un estado de bienestar que dejó de serlo y que hoy se recupera. En un estado que defiende la soberanía frente a cualquier poder. Y en un estado que recupera su esencia, que es servir al pueblo de México. Eso es hoy lo que representa la cuarta transformación, el humanismo mexicano, la esencia no solo del movimiento, sino de lo que significa la profundidad que ha hecho mella, que ha hecho conciencia y corazón en el pueblo de México. Por eso este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al 1 de julio del 2018, porque el pueblo de México le dijo al mundo:
Le dijo a todos y a todas que en México sigue la cuarta transformación de la vida pública, que en México sigue el humanismo mexicano. Este 2 de junio el pueblo de México dijo: queremos que continúe la transformación. Y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos 6 años. Porque no va a haber traición, no va a haber vuelta en U, no va a haber regreso al pasado. Es lo mejor que le podemos dar a nuestro pueblo y a su porvenir. Reconocer estos 6 años, la riqueza, la profundidad del pensamiento del presidente López Obrador y de lo que se ha hecho en estos 6 años para continuar transformando México. Por eso hoy hay tareas en nuestro movimiento. Ya nos va a tocar la formalidad ahora que nos entreguen el reconocimiento del triunfo del pueblo con la constancia de mayoría, ya dedicarnos en tiempo a la transformación. Pero hoy también, como coordinación de este movimiento colectivo, tenemos que seguir trabajando, compañeros y compañeras. No se acabó la lucha, así como no se acabó el 1 de julio, tampoco se acaba el 2 de junio del 2024. Seguimos luchando. Y hay tareas. ¿Qué sentido tiene mirarnos al ombligo? No. Hay que seguir trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas a hablar de la reforma judicial? A todas las plazas del país. ¿Por qué no vamos a las plazas junto con nuestros diputados electos, nuestros senadores electos, a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora y por qué la reforma judicial? El pueblo de México está de acuerdo, fue un mandato popular este 2 de junio, pero eso no quiere decir que no sigamos tocando casa por casa e informando en las plazas del país lo que significa la reforma. O seguir informando en todas las plazas del país, seguir informando casa por casa lo que significa hacer derechos, lo que todavía falta, que la pensión adulto mayor no solamente sea desde 68 como quedó en la Constitución, sino que lo hagamos de 65. Que hagamos, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, un programa constitucional. Que hagamos, por ejemplo, las becas de los niños y las niñas de educación pública, un derecho del pueblo de México. Que hagamos del apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, un derecho del pueblo de México y lo pongamos en la Constitución. Que hagamos del apoyo al campo y los fertilizantes gratuitos y su producción nacional un apoyo que quede establecido en la reforma, que quede establecido en la Constitución. Lo que son las 20 planteamientos que hizo el presidente y muchos más que seguimos trabajando. No se trata ahora de que se acabó la lucha, todo lo contrario. Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Fíjense cómo celebró el presidente el 1 de julio del 2024, recordando el 1 de julio del 2018, con este fondo de pensiones para los trabajadores y trabajadoras. Que recupere las pensiones de los maestros, que recupere las pensiones de las maestras, de los trabajadores, que se eche para atrás todas aquellas reformas que
minimizaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras.